2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Queridos estudiantes, soy el maestro Guido Calizaya Sánchez. Estamos nuevamente en una clase más de la materia de Ciencias Sociales en el grado de primer año de escolaridad del nivel secundario. Seguramente están ansiosos de que empecemos, así que acomódense y comenzamos. Hoy hablaremos de la escritura. En las primeras sociedades que desarrollaron el lenguaje, la sabiduría pasaba de forma oral de generación en generación, en una tradición que duró muchos siglos, equivalente a aproximadamente el 99% de la historia humana. A medida que las sociedades fueron creciendo, surgió la necesidad de crear un nuevo sistema que permita registrar y recordar datos, debido a que la capacidad de memoria de una persona es limitada. Es así como empezó a surgir la escritura. Para inventar el sistema de escritura, se tuvo que resolver primero dos problemas. El número uno se relacionaba con los símbolos que representarían los sonidos expresados en forma oral, y el segundo tiene que ver con la superficie o material donde se escribirían esos símbolos. Para resolver el problema 1, se crearon dos sistemas. El primero podría llamarse escritura de signos, donde cada símbolo representaba un objeto real por medio de un dibujo. Una primera forma de este estilo se desarrolló en Sumeria, actualmente Irak, aproximadamente en el año 3500 a.C. No obstante, probablemente el ejemplo más conocido de este sistema es la escritura jeroglífica, desarrollada por los egipcios unos cientos de años después. Sin embargo, la forma de escritura de signos más perdurable surgió en China entre los años 2000 y 1500 a.C. Este método exigía el aprendizaje de miles de ideogramas distintos que representaban diferentes objetos y acciones. Por otro lado, el segundo sistema de escritura se basó más en el sonido que en los signos. En él se usó un conjunto de letras que fue denominado alfabeto y que servía para simbolizar cada uno de los sonidos que forman parte de una palabra. Se cree que fueron los fenicios quienes crearon el primer alfabeto, y puesto que eran navegantes, su invento se extendió poco a poco desde el Mediterráneo hasta Grecia, donde lo tomaron, modificaron y crearon el alfabeto de 24 letras. Luego, fueron los romanos quienes modificaron el alfabeto griego, dando como resultado el de 26 letras que ahora se usa. Empezamos con la escritura pictográfica. La escritura pictográfica se trata nada menos de dibujos con una significación o un concepto simple. ¿Qué quiere decir? Tenemos vestigios de escritura pictográfica donde muestra evidentemente animales del entorno geográfico. Por ejemplo, un buey, por ejemplo, una cabra. ¿Qué significaba? En los primeros vestigios de escritura significaba solamente lo que se veía. ¿Qué significa eso? Que un buey simplemente representaba un buey, una cabra, pero sin duda alguna es un primer adelanto importante en la escritura. Estamos hablando de la escritura pictográfica. Luego de la escritura pictográfica también tenemos otra muy importante que es un desarrollo superior a esta. Estamos hablando sin duda alguna de una evolución, no solo en el aspecto físico, también de una evolución en el aspecto cognitivo, en el aspecto demostrativo. De esta manera, la escritura ideográfica implica una asociación de ideas que las personas utilizaban. Por ejemplo, ya la imagen de un ave no significa simplemente que sea un ave, sino ya se está refiriendo al mundo animal, aquel animal que puede estar sobre los aires, que puede volar, ya tiene un significado mucho más profundo. Estamos hablando ya de ideas asociadas a una imagen, ya no simplemente de imágenes
de conceptos simples, sino ya hemos desarrollado a través de la evolución de miles de años escritura más desarrollada como la ideográfica. Poner ideas asociadas a imágenes. Ya dijimos en el aspecto del buey. El buey antes significaba solamente buey, ahora ya no. El buey ahora significa un mundo animal, una especie. Significa proteína, significa qué se puede hacer con eso. Ya es una forma de comunicación. La comunicación ideográfica. Posterior a esto también tenemos la escritura fonética. ¿De qué trata la escritura fonética? En este caso, la escritura fonética se asocia a sonidos, de tal modo que no solo existe asociación con ideas o asociación con imágenes. Ya esta escritura fonética es la asociación de sonidos con imágenes que te dicen ya algo más fluido. Y a partir de la escritura fonética podemos hablar ya de una escritura que se puede leer. Ya estamos hablando de algo mucho más sofisticado. Ya tenemos una figura, un sonido que nos dicen una palabra. Ya tenemos un significado que a través de la historia se va a ir, sigue evolucionando. En esto que es la comunicación, un aspecto importante para el desarrollo de cualquier cultura. Luego de la escritura fonética, tenemos también otra muy importante, que se trata de seguir evolucionando con la especie humana. De esta manera, vamos a pasar a otra forma de escritura, que se trata de la escritura alfabética. La escritura alfabética ya es un antecesor, evidentemente, de toda la escritura que tenemos hoy en nuestra actualidad. La escritura alfabética ya nos dice, aparte de sonido, aparte de imágenes, aparte de figuras simples, ya la escritura alfabética está ordenada de una cierta forma que te dice mucho más. Es más sencillo hacer la lectura de este tipo de escritura. En este caso, los dibujos han sido transformados en signos. Ya es algo muy importante, ya un ave ha tenido su significado. Luego con un sonido ha tenido también un significado. Pero esta vez ya en la escritura alfabética tenemos esos dibujos que se transforman ya en signos. Así lo han notado en la cultura egipcia, los fenicios, los griegos y los romanos. Es importante esta situación para entender como una evolución también, cómo tenemos hoy en día nuestra escritura, nuestra comunicación, gracias a un proceso de evolución. Entonces, ¿cómo definimos la prehistoria hoy en día? No se olviden que en la práctica se explicó que la prehistoria se entendía como aquella donde el ser humano aparece hasta la invención de la escritura. Pero sin embargo, a través de todo lo que hemos visto, ustedes pueden entender que la escritura, sin embargo, ha sido evolucionada de acuerdo al medio geográfico y de acuerdo a diferentes posiciones geográficas en el mundo. De igual manera, tenemos que realizar un proceso de producción. Es importante apoyarse en los libros del Ministerio de Educación para poder trabajar los procesos de producción, donde en este caso, en esta unidad temática de la evolución de la especie humana, debemos responder a tres interrogantes. Una de ellas es, por ejemplo, tienes que encontrar en el texto la definición de concepto de homínido y de bípedo. Entonces, te recomiendo a leer y sobre todo a cuestionar y también a identificar palabras que desconoces. De esa manera, queridos estudiantes, llegamos a una clase más de ciencias sociales. Sin antes decirles, tengan la mente abierta para que ingrese nuevo conocimiento. Hasta pronto. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.
educación.